pero hoy vamos a dar una gran enseñanza acerca de raíces hebreas, lo que están haciendo los judaizantes, porque es una de las doctrinas que mal están haciendo daño, porque están de alguna manera moviendo las doctrinas fundamentales. Gracias, hermano Silva. Están moviendo las doctrinas fundamentales, y vosotros sabéis que hay doctrinas periféricas y doctrinas generales. Las doctrinas generales no tienen que ver nada con el tema de salvación. Si Cristo viene, el pretribulacionismo, medio tribulacionismo, posttribulacionismo, no tiene que ver con el tema de salvación, o con el hablar en lenguas o no hablar, no tiene que ver nada, hermanos, Pero cuando nosotros, hermano, quitamos de nuestra doctrina que Jesucristo es Dios, o la Trinidad, o la salvación por la fe, aleluya, entonces, hermano, estamos tocando los fundamentos de nuestra fe, y ahí sí, la Biblia nos enseña, hermanos, si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por tanto, la doctrina de la Trinidad también, el que niega al Padre niega al Hijo, y el que niega al Hijo niega al Padre. O sea, esas son doctrinas fundamentales. Y hoy vamos a hablar, le voy a hacer unas preguntas, le voy a hacer un coloquio a mi hermano Casa de Dios acerca de este tema de los judaizantes. Vamos a descubrirlos de alguna manera para vacunarles en contra de las falsas doctrinas, hermano, Y pido que este vídeo no lo compartan nadie para mal, aleluya, si no Dios te juzgará. Esto lo estamos haciendo con mucho respeto, ¿vale? Aquí, entre Casa de Dios y yo, hermano, estamos haciéndolo con mucho respeto para descubrir, y luego ya está en ti la fe de aceptarla o no aceptarla. Preséntate, hermano Casa de Dios. Hola. Ahora sí, pastor. Sí, estaba escuchando. Juan, permíteme, Julio, me espero abajo. Cuando me digáis que subo, ¿vale, tío? Para cualquier cosa. Vale, pues, venga, hermano. Vale, hermano Silva. Venga. Adelante. Muy bien. Casa de Dios, preséntate, hermano. Vale, mire, mi nombre es Juan, soy Casa de Dios, y esta noche vamos a dar una enseñanza exclusivamente lo que vendría a ser raíces hebreas, ¿no? Vamos a tocar desde el inicio, desde el Nuevo Testamento, desde el siglo I, y vamos a hacer, como dijo el pastor, unas preguntas muy interesantes en la cual nos va a revelar realmente lo que hay detrás de esta falsa doctrina. Y solamente yo quiero que vosotros estéis atentos y nada, pastor. ¿Qué más decir? ¿Qué te iba a decir? El sonido de tu voz suena mal, no sé por qué. Mira a ver si puedes... A ver. Suena como... Ahí suena mal. No suena nítido. No sé por qué será. Voy a subir otra vez, ¿te parece? Me bajo y subo. Sí, porque tu sonido es como de lata. Mal, de verdad, hermano. Y yo quiero que se explique bien las cosas. ¿Cómo lo estás haciendo? Bueno, ya ha bajado. Espera un poquito, hermanos. Espera un poquito. Invita a Casa de Dios ahora otra vez. A ver si ahora... Pastor, ¿se me escucha ahora mejor? ¿O sigue igual? Sí, un poquito mejor, ¿sabes? Un poquito mejor. Vale. Sube, Silva, ¿puedes subir? A ver si tú lo puedes hacer mejor también. A ver, ¿dónde está Silva? Te invito a que vengas. A ver. De abajo se A ver, escucha bien, escúchale. ¿Se escucha bien? Ahora. Sí, abajo perfecto. A ver, adelante, Juan. Hola, hermano Silva. ¿Se me escucha bien? Perfectamente, tío. Ahora sí, Pablo. Vale. Ahora sí, pero antes sonaba como lata, ¿vale? Bueno. Venga, pues ya puedes bajarte, Silva, y estás ahí de moderador, hermano, en el nombre del Señor, y ya te subiremos para alguna cosa. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a hablar con mucho respeto, todo Biblia, hermanos, sin faltar a nadie. Por eso los hemos hecho cerrados, para que todos estéis interesados en las falsas doctrinas que están haciendo mal a mi pueblo, a la iglesia evangélica,
Aleluya. Y entonces lo que quiero yo siempre es poner el antídoto y contrarrestar solo con la Biblia, que es lo más importante. Ser bíblicos, eso es lo más importante. Por tanto, vamos a hacer una introducción a cómo salieron los judaizantes, aleluya, o las raíces hebreas, y vamos a ver, y luego ya le haré unas preguntas al hermano para el que él nos conteste y compartiremos entre los dos. Adelante, hermano. Muy bien, empezamos en el nombre del Señor Jesús. A ver, voy a hacer una pregunta para que vosotros entendáis. ¿Qué es el judaísmo cristianizado? ¿Vale? O judaizante. Si nosotros vamos a la historia, en el Nuevo Testamento, los judaizantes no eran simplemente judíos creyentes, sino personas que afirmaban que la fe en Cristo, y esto es muy importante, no era suficiente sin la observancia de la ley de Moisés, que vendría a ser la Torá. Entonces, ¿cuál es el núcleo doctrinal de estos judaizantes del siglo I? La fe en nuestro Señor Jesucristo, más la circuncisión, más guardar fiestas como el Shabbat, más, digo así, las leyes dietéticas, ¿vale? En la cual la observancia de la Torá era un requisito espiritual. Y a veces este requisito evidentemente era salvífico. Esto es exactamente lo que Pablo, en el siglo I, combate con dureza. Por eso Gálatas capítulo 5, versículo 2 dice, si os circuncidáis, creo que esto pongáis atención, si os circuncidáis de Cristo, nada aprovecharéis. Ahora, ¿cuál es el origen histórico del judaísmo cristianizado? ¿Por qué digo judaísmo cristianizado? Porque bien sabemos que en el siglo I, los primeros que se convirtieron al cristianismo eran judíos, ¿vale? Entonces, y luego se abre evidentemente el evangelio hacia los gentiles. Esto es obviamente historia, hermanitos. Ahora, algunos fariseos creyentes intentan, ojito con mis palabras, intentan imponer el sistema mosaico a la iglesia. Y de ahí viene y aparece el primer concilio, que es Hechos capítulo 15, versículo 1, en el cual cito el texto. Y ellos dicen, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vuelvo a repetir, este texto es muy importante. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este es el primer gran conflicto doctrinal dentro de la iglesia. Y luego vemos el concilio de Jerusalén, que es el capítulo 15 de Hechos, en la cual los apóstoles resuelven el tema de una forma definitiva. ¿Cómo lo resuelven el tema? Luego le voy a dar paso al pastor. Hechos capítulo 10, versículos 10-11 dice, ¿por qué tentáis a Dios? Ojito con las palabras de los apóstoles. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hasta ahí algo de historia, pastor. A ver, ¿qué usted nos puede decir sobre este tema que estamos ahora hablando? Claro, originalmente querían imponerles una mezcla entre, como has dicho, judío-cristianismo, imponerles la ley, todo esto, y ponerles una carga que ni ellos mismos podían hacerlo. Eso es tremendo. Me encanta, hermano, que el que más judaizante era, de alguna manera, era Pedro, ¿verdad? Sin embargo, a Pedro Dios lo tuvo que tratar, ¿verdad? Con aquel hombre, me encanta, aquel hombre llamado Cornelio,
¿Os acordáis? Que dice la Biblia que sus limosnas y sus oraciones habían subido hasta Dios. Y qué bueno, dice que vino un ángel y le dijo, vete hasta donde Pedro, que está en Jope, en casa de Simón el curtidor, y que venga. Y cuando vio la gran visión de todo ave cuadrúpedos, reptiles, le dijo el Señor, mata y come. Sin embargo, nos dice la Biblia, nada impuro entrar en mi boca. Dice, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Y vinieron, hermanos, dice, ahora van a venir unos hombres, vete con ellos. Cuando vinieron a buscarle a Jope, a casa de Simón el curtidor, dice que marchó con ellos y marchó a la casa de un gentil que no era lícito. Sin embargo, nos dice la Biblia claramente que cuando empezó a enseñarles y a predicarles la palabra, el Espíritu Santo descendió y empezaron a hablar nuevas lenguas. ¡Aleluya! Que ahí fue una conversión gigantesca. Y qué bueno, lo que no pudo hacer el ángel, lo hizo la prédica de Pedro. Gloria a Dios. Porque a los ángeles no les es permitido el ministerio de la reconciliación, sino a nosotros. Y esto, hermano, le dio la enseñanza a Pedro para que en el capítulo 15, en el concilio, aleluya, que era muy judaizante Pedro, empezara a decir, no, he tenido esta visión y he tenido este relato y he hecho todo esto, por tanto los gentiles son coherederos de la gracia, miembros del mismo cuerpo, lo cual Pablo y Bernabé habían ido a los gentiles y habían confirmado también la palabra de Pedro. Y aquí están hablando acerca cómo podemos aceptar a los gentiles también para la salvación, aleluya, sin obligarles a circuncidar, que es lo que estabas hablando tú, hermano, aleluya, y no imponerles un yugo que ni ellos mismos podían hacerlo. Adelante, yo solo les he dicho para que vean por qué se hizo este concilio del capítulo 15, que fue una bendición del cielo. Adelante, hermano Casa de Dios. Muy bien, pastor, muy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Y ahora vamos a entrar a la primera carta que ha escrito el apóstol Pablo. Y esta es una carta de emergencia. ¿Y cuál es la carta? Que es el libro del Gálatas, ¿vale? Gálatas tiene un lenguaje muy, muy fuerte acerca, evidentemente, de esta situación que estaba pasando en la iglesia, que en cierta manera estaban pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, el apóstol Pablo no dice otra interpretación, sino el apóstol Pablo dice otro evangelio. Por eso, yo, hermanos, yo os pido que vosotros tengáis mucho cuidado con los judaizantes. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo está diciendo que este es otro evangelio. Judaizar es pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la justificación por la fe, no por la ley. Nosotros debemos de tener esto muy, muy en cuenta. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre, esto dice el apóstol Pablo, inspirado por el mismo Espíritu Santo de Dios, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahora, si la ley justifica, y el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:21, Cristo murió en vano. Vuelvo a repetir esto y le dejo paso, pastor. Si la ley justificara, hermanos, Cristo murió en vano. Pastor. Qué bueno. Es que es tremendo. Estudiad el libro de Gálatas y os quedáis maravillados para que veáis, hermano, el fondo, que es lo que nos está pasando ahora, originalmente. Lo dice claramente, no desechó la gracia de Dios, sino, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Qué bueno. Por tanto, tenemos que decir, hermano, que Cristo no vino a abrogar la ley, no vino a quitarla, vino a cumplirla, porque era el ayo que nos llevaba a Cristo. Pero las obras de la ley no te justifican en ninguna, ni la observación, sino la fe en Jesucristo es lo más importante y lo más grande que alguien puede aceptar, hermanos. Porque si sería por las obras de la ley, como ha dicho nuestro hermano, y la Biblia mismo, en vano murió Cristo. Por tanto, nos está relatando el libro de los Gálatas muy bien. Lo he estudiado varias veces y eso es una bendición del cielo. Y te das de cuenta, hermano, y despiertas a la realidad de lo que están haciendo, hermano, en estos tiempos los judaizantes, haciendo de la observación de la ley, haciendo la circuncisión, y otros confiando también, no dicen Jesús porque quieren ser muy matizadores, aleluya, y quieren llamar Yeshua, bueno, quieren hacer hasta con lenguaje hebreo. Sin embargo, eso no justifica nada. Si no creen en Jesucristo y en la justificación por la fe en la persona de Cristo, en vano murió Cristo por ellos. Tiene que ser aceptar a Cristo como único y salvador de tu vida y creer lo que es el propio Dios. Porque si sería un hombre normal, Carlos, si sería un hombre normal como nosotros, solo podría haber, si Jesús solo hubiera sido un hombre normal, ni tan siquiera había podido salvar al ladrón de la cruz. Casa de Dios, Juan, ni tan siquiera había podido salvar al ladrón de la cruz. Pero como fue ofrecido mediante el Espíritu Eterno y era el Dios sublime y eterno, aleluya, y es verdad que la ofensa fue universal, pero la satisfacción es infinita, aleluya, gloria al Señor. La ley te decía, hermano, que ninguna obra de la ley hizo a nadie perfecto, Juan. Sin embargo, Cristo por un solo sacrificio nos ha hecho perfectos. Adelante, adelante, Juan, hermano, perdona si te corto para que hacemos así un coloquio. Adelante, hermano. No, está bien, y eso me gusta, pastor, no hay ningún problema. Amén. Ahora, el apóstol Pablo dijo algo muy interesante en el libro del Gálatas, en la cual él dice, la ley tenía fecha de caducidad. Esto es muy interesante. Gálatas capítulo 3, versículos 24 al 25 dice, la ley fue nuestro ayo, lo que estaba hablando el pastor, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora, el apóstol Pablo es muy contundente en este sentido, en la cual dice que si nosotros volvemos a la ley, estamos en retroceso. Gálatas 4:9 dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Aquí el apóstol Pablo prácticamente no romantiza la Torá, sino advierte del peligro espiritual tras cuando un cristiano retrocede y piensa que va a ser justificado por la ley. Por eso dice, circuncidarse es igual que caer de la gracia. Gálatas 5, versículos 2 y 4 dice contundente el apóstol Pablo, de la gracia habéis caído. Y esto es obviamente muy gravísimo en nosotros los hijos de Dios. Pastor. Claro, los que se glorian en la ley de la gracia han caído. Si es que lo dice también la doctrina y lo dice también la palabra del Señor, que no sé cómo pueden entrar. Yo creo que les está cegado el entendimiento a causa de esa fe que se ha quitado, esa apostasía de fe. A esto se le llama apostatar de la fe. La Biblia enseña que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, siguiendo otro evangelio, como ha dicho nuestro hermano Juan, que está también en Gálatas. Aleluya. Por tanto, tenemos que decir en este día, hermanos, que estamos en el verdadero, en Jesucristo. Y ha dicho también, hermano, aleluya, que el pacto ha llegado a su fin, porque hay un nuevo pacto. ¿Es así, hermano Juan? Exacto, pastor, exacto.
Hay un nuevo pacto, no es un pacto renovado, como dicen ellos. Es el nuevo pacto, en su sangre encima, en su sacrificio. Gloria al Señor. Por tanto, al tener un nuevo pacto, el ayo, cuando hablamos de ayo que nos llevó a Cristo, la ley, fue el ayo que nos llevó a Cristo. Por eso hay un texto en la Biblia que dice, el fin de la ley es Cristo. Pero no te está hablando del fin de la ley como una forma de terminar, sino que fue el maestro, el ayo es el maestro, que nos llevó a Cristo. Y llevando a Cristo al original, ¿para qué queremos un maestro si tenemos el original? ¿Me entienden? Hay muchos que se glorian en el día del reposo y que guardan el día del reposo, pero ¿para qué voy a guardar un día si tengo a la misma persona que es el reposo verdadero? Y ese es Cristo. Venid a mí todos los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Ese es el reposo verdadero, es el que dice Hebreos, que nos queda el reposo que es Cristo. No es guardar un día, sino estar en Él, porque todos los días estoy en un reposo verdadero, espiritual, maravilloso. Me encanta, hermanos. Adelante, casa de Dios, sigue, hermano. Amén. Ahora voy a hacer una pregunta retórica. Hoy mismo las raíces hebreas modernas ¿serán igual que los judaizantes antiguos? La respuesta es sí, pero hay un matiz aquí, con otro lenguaje. Y ahora vamos a ver esto, que es muy interesante. Por eso para mí era muy importante hablar de la historia del siglo I, y ahora vamos a hablar lo que realmente hoy mismo está pasando, y lo que realmente estos judaizantes están haciendo un gran daño al pueblo de Dios hoy, más que en el siglo I. Muy bien. Dice, raíces hebreas, no es para salvación, es para obediencia. Ellos hablan de la Torá, pero ellos en cierta manera matizan la cuestión y dicen, no es para salvación, es para obediencia. Ahora, ¿cuál es el peligro en esta frase? Que prácticamente es una frase totalmente encubierta. Hoy mismo las raíces hebreas solamente te va a llevar, o les va a llevar, a ser prosélitos del judaísmo. No te van a hacer más espiritual, sino te van a apartar de realmente del verdadero evangelio de Jesucristo. Luego ellos afirman que Jesús guardó la Torá. Usan este lenguaje. Pero el pastor dijo algo muy importante, que Jesús vino a cumplir la Torá. Por eso cuando Jesús hablaba con los maestros de la ley, en Juan capítulo 5, versículo 47-48, les decía, si creéis en Moisés, creed en mí. ¿Por qué? Porque Moisés escribió de mí. En otras palabras, estos de las raíces hebreas ni siquiera cumplen la Torá. Lo que ellos toman las enseñanzas no es de la Torá directamente, sino del Talmud. El Talmud, hermano, he oído que niega incluso a Cristo como un hereje. Exactamente. El Talmud dice que Jesús es un bastardo. El Talmud dice que María es una adúltera. El Talmud dice que Jesús era un brujo, y el Talmud dice que los que lo llevaron a la cruz, los que lo condenaron fueron ellos mismos, y que se jactan de esa obra que hicieron con Jesús, y que hoy mismo Jesús, el Talmud enseña que hoy mismo Jesús está en el infierno, ¿vale?, en medio de excrementos. Y quieras o no, hermanitos, y esto lo podéis comprobar, si ustedes siguen a raíces hebreas, van a terminar creyendo y diciendo esto. Ahora, luego, lo que dicen raíces hebreas es que la iglesia se helenizó, ¿vale? Ellos siempre van a buscar excusas. Por eso que, más que todo, raíces hebreas odian al apóstol Pablo.
¿Por qué odian al apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo los ha combatido y nos ha dejado a nosotros la luz para darnos cuenta, evidentemente, que estos han venido a engañar y han venido a fracturar lo que vendría a ser el cuerpo de Cristo hoy mismo en día. Y luego ellos dicen volver a las raíces. ¿Pero cuál raíz? Si la misma Torá habla de Jesús, que la misma ley que Jesús estaba, que la Torá dice solamente era la sombra de lo que ha de venir, y esa sombra es Cristo. Amén. ¿Vale? Entonces, se crea cristianos de primera, ¿vale? ¿Cuáles son los cristianos de primera? Los que guardan supuestamente la Torá, y los que son observantes son ellos. Y los de segunda categoría cristianos vendría a ser nosotros. Es lo que las raíces hebreas piensan. Hay mucho orgullo, hay mucha soberbia. Después, raíces hebreas se cuestiona la suficiencia de la cruz. ¿Por qué? Porque quieren ellos instituir no solamente guardar la Torá, sino la circuncisión y las fiestas y el Shabbat, así como en el siglo I los judaizantes hacían. Y obviamente ellos van a desautorizar la autoridad de Pablo, diciendo que Pablo nunca conoció a Cristo, que solamente es una cuestión de él. Y otro que obviamente se va a judaizar el Evangelio de Jesucristo. Y con esto termino, le doy paso, pastor. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo dice: nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta. Cuando hablamos días de fiestas y días de reposo, evidentemente es el sábado, y la comida es la dieta kosher que ellos mismos están promoviendo a través de sus raíces hebreas de hoy en día. Pastor. Sí, a ver, ¿qué voy a decir más de lo que es la verdad que estás diciendo? Y todo es con la Biblia. Una de las cosas que nos tenemos que dar de cuenta es que todo lo que hacemos lo estamos haciendo desde la posición bíblica. Ellos niegan incluso la Biblia, porque dice que tenemos, por ahí dicen, y no nombro nombres, no quiero poner nombres, pero han llegado a decir que el cristianismo es la mayor mentira que se ha levantado en la historia. Es para echarse manos a la cabeza y decir, ¿pero qué pasa aquí? ¿Cómo han sido engañados tan profundamente al corazón? Y que nuestra versión, a ver, que todas las Biblias están equivocadas. Digo, bueno, pues tendrán ellos por ahí alguna Biblia, vete a saber, con cordón de oro, que será la verdadera Biblia. Pero nunca te olviden, yo he estado estudiando, hermano, cómo se trajo la Biblia, y han sido, hermano, las copias de copias que ha habido han sido muy perfectísimas, de tal manera que guardaban cada palabra, cada escrito. Hay un libro muy bueno que lo ha hecho nuestro hermano Antonio Carmona de Canarias, acerca de cómo se interpretó la Biblia, cómo es la Septuaginta. Todo, hermano, te está desarrollando, y todos los sufrimientos que tuvieron, hermano, para que la Biblia llegaría a nuestro lugar. Otros dicen, hermano, y menoscaban la Biblia nuestra, la Reina Valera, pero sin embargo podemos decir que la Reina Valera es la primera Biblia en habla hispana que se ha levantado en el mundo. La única, la primera fue Reina Valera. Aleluya. Y nos llena el corazón, la verdad. Pero que es que no se desacopla de los manuscritos más antiguos, hermano. Aleluya. Es verdad que hay algún texto que está añadido, pero nosotros no debatimos con la coma juanina o todo esto, y que lo sabemos también. Pero sin embargo hay un texto que ellos lo descalifican, pero es verdadero, porque está en el códice sinaítico, y es bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es original. Y está también en el Códice Vaticano, no es porque sea de Vaticano, sino porque está guardado en el Vaticano, y también, hermano,
en diferentes, hermanos, traducciones. Por tanto, tenemos a nuestros medios una traducción muy buena, aleluya, y que merece la pena. Sin embargo, ellos han sacado otra traducción, que es la traducción Casdot, hermano, que está muy manipulada con el pensamiento de raíces hebreas, y rompen todos los esquemas de los textos más antiguos. Por tanto, tenemos lo verdadero, ¿verdad, hermano Casa de Dios Juan? Qué bueno. Así es, hermanito, así es, pastor. Ahora, dicho lo anteriormente, ¿por qué esto es un ataque a la fe cristiana? ¿Por qué? Primeramente porque ellos niegan la suficiencia de Cristo. Muy bien. 2. Distorsionan el nuevo pacto. 3. Reconstruye el muro que Cristo derribó. Efesios capítulo 2, versículo 14 y 16. Cambia identidad en Cristo. Esto yo sé que ahora mismo lo van a relacionar. Cambia identidad en Cristo por identidad étnica religiosa. Por eso ellos quieren ser judíos a la fuerza, porque piensan que ser judíos les da un derecho espiritual mucho más grande que la propia gracia de Cristo que nos derramó en nosotros por medio de su Espíritu Santo, en la cual esto nos va a llevar a una esclavitud espiritual. ¿Qué podemos concluir de esto? El problema no es amar el Antiguo Testamento, ni estudiar la Torá, sino el problema que ellos tienen es imponer como una norma del nuevo pacto. Es decir, la gracia más, evidentemente, la Torá, que para mí esta es una gran contradicción. Por eso el apóstol Pablo, magistralmente en Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén, gloria a Dios. Pastor. Amén. Bueno, pues nada, ¿quieres explicar algo más o entramos ya a las preguntas? Ahora entramos a las preguntas, pastor. Vamos a ir a las preguntas porque tengo unas preguntas para nuestro hermano, para que nos esclarezca por qué él ha estudiado mucho esto, hermanos, y cada cual se le tiene que dar ese honor, hermano. Y la verdad es que yo estoy disfrutando, hermano, porque lo que queremos en este día, hermano, no es ponernos medallas, sino esclarecer originalmente para que ustedes no entren en apostasía, porque son doctrinas fundamentales y a mí esto me hace llorar mucho. He visto a siervos de Dios como han caído, hermano, por sentimiento barato, diciendo que el pueblo gitano somos judíos. Que seamos judíos o no, eso no me da más grandeza. Porque dice la Biblia, a lo suyo vino, pero los suyos no les recibieron. Pero ahora todo el que les recibe le da potestad para ser llamado hijo de Dios. Por tanto, muchos dicen, es que Cristo era judío. ¿Y eso qué quiere decir con eso? ¿Que te salvas como judío o te salvas como hijo? Pues será más importante que te salves por hijo de Dios que no por nacer judío, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y eso está muy clarificado en la epístola de los romanos, hermano, por favor. Que no negamos que Cristo nació judío, pero ¿qué pasa? ¿Que porque ser judío tenemos que circuncidarnos y tenemos que ser judíos de estirpe? No, hermano. Porque si no, la promesa hecha en Abraham no serviría para nada. ¿Qué fue antes? ¿La ley o la gracia? Pues fue antes la gracia en Abraham. Eso es tremendo, hermano. Y tenemos que coger, hermano, gloria al Señor, gloria a Dios. Qué bien lo ha hecho Dios, de verdad. Estoy enamorado de Cristo. Amén. Qué bien. Amén. Esa promesa hecha de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no el pueblo judío. Todas las naciones de la tierra y salvación para el mundo entero, porque Juan confesó y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del pueblo o el pecado del mundo.
Amén, gloria a Dios. Sí, el sacrificio de Cristo es universal. Y saben, hermano, por qué Israel tuvo un fracaso tan fuerte, que ahora están, hermano, en disciplina, no están desechados, ¿eh? Israel no ha desechado Dios a Israel porque es su pueblo. Lo está en disciplina, en espíritu de estupor, para que viéndolo vean, escuchándolo oigan, y cuando ellos arrepientan, yo les perdone. Aleluya. Y ha sido, hermano, la bendición a todo el pueblo gentil. Me encanta un texto de la Biblia cuando dice, y este es el misterio escondido, en Efesios, que los gentiles somos coherederos de la gracia, coherederos, miembros del mismo cuerpo. Aleluya, como ha dicho el hermano, que Dios, rompiendo la pared intermediaria de dos pueblos, ha hecho uno. Por tanto, en Cristo no hay judíos, ni gentiles, ni bárbaros, ni escitas, ni esclavos, ni libres. Aquí Cristo somos uno. Ahí está, hermano. Por tanto, la salvación ha venido al mundo entero. Gloria a Dios. Porque hay muchos que dicen que como gentil no te salvas. Bueno, llevas razón. Yo me salvo porque soy un hijo, sea gentil o no. Y ahora diría, bueno, yo soy gentil. Pues sí, he nacido gentil, pero sin embargo el Espíritu Santo ha circuncidado el prepucio de mi corazón, que es más importante que la circuncisión hecha de mano de hombre. Aprender un poquito de la Biblia. Vamos a entrar en las preguntas, hermano. Claro ¿Hermano? que sí, pastor. Venga, vamos a ver la pregunta primera. Quiero que seas matizado y bien puesto, ¿vale? Que la gente lo entienda bien. Vale, pastor. ¿Dónde enseña explícitamente el Nuevo Testamento que los gentiles deben de guardar la Torá mosaica para ser salvos? Dime dónde. Muy bien, wow. Esta pregunta es muy interesante, ¿vale? Mire, pastor, no existe, ojito con mis palabras, no existe ningún texto en el Nuevo Testamento, perdón, que diga que los gentiles debemos de guardar la Torá para la salvación. Al contrario, cuando surge esta exigencia, los apóstoles la rechazan y la rechazaron prácticamente directamente. ¿Dónde podemos encontrar esto? Ya lo hablamos en Hechos capítulo 15. Si fuera la voluntad de Dios, escuchen mis palabras lo que estáis escuchándonos. Si fuera la voluntad de Dios, el Concilio de Jerusalén habría sido el lugar perfecto para establecerlo, pero no lo hicieron. Exigir Torah a los gentiles es añadir algo que Dios nunca ordenó. Hechos capítulo 15, versículo 11 dice, ¿somos salvos por la Torah? No, dice, somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Ahí está, pastor. ¿Algún comentario, pastor? Ay, qué bueno. Es una bendición del cielo, hermanos. No hay nada en la Escritura, nada en la Escritura que nos diga, hermano, que los gentiles tienen que guardar la Torá. Lo siento, no hay Biblia. Aunque lo saquen de contexto, aunque hagan lo que quieran hacer, la Biblia no enseña eso claramente. Vamos a ir con la segunda pregunta, que me gusta mucho. A ver, si la Torá es obligatoria hoy, a ver, escúchame bien, si la Torá es obligatoria hoy, porque Pablo dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y eso dice Romanos 6:14, lo vamos a leer, hermano, porque esto es todo con Biblia. Romanos 6:14 nos dice la Biblia, aleluya, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vuelvo a repetirlo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué hacemos con eso? Muy bien. Vamos a desarrollar la respuesta. Y esto es muy importante tomar en cuenta. Cuando dice bajo la ley, no significa, ¿vale?, sin moral. Póngame atención a mis palabras. Sino
lo que está diciendo el texto es bajo el régimen del pacto mosaico. Pablo contrasta en este texto dos sistemas. ¿Cuáles son los dos sistemas? La ley igual condenación y la gracia es igual a la vida en Cristo. Si un creyente vuelve a la ley como sistema religioso, abandona lo que vendría a ser el terreno de la gracia. Por eso Romanos 7:14 dice: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Esa sería mi respuesta, pastor, a la pregunta número 2. Eso mismo. Por tanto, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver a la tercera pregunta. ¿Por qué en Hechos 15 el concilio de Jerusalén no impuso la circuncisión ni la Torá a los gentiles creyentes? Que era que la has contestado, pero matízalo un poquitín bien, porque es bueno que lo sepan todos, hermano, porque están levantándose por ahí incluso judaizantes más profundos que estas de raíces hebreas, hermano, que sobrepasan los límites hablando que el Nuevo Testamento es falso, que Pablo era un mentiroso. Bueno, dicen barbaridades. Vale. Adelante. Muy bien, esta pregunta es muy interesante y muy profunda. ¿Por qué en Hechos capítulo 15 no se impuso la circuncisión y la Torá a los gentiles? Primeramente, voy a dar un pequeño matiz. El libro de Hechos está conceptuado como un libro histórico. Y aquí es la historia de la iglesia. Ahora voy a responder contundentemente la pregunta. ¿Por qué en Hechos 15 no se impuso la circuncisión ni la Torá a los gentiles? Porque el Espíritu Santo no lo permitió. Es una respuesta contundente. En otras palabras, porque Dios mismo no lo mandó. Hechos capítulo 15, versículo 28 dice: ha parecido bien al Espíritu Santo. Y bien sabemos nosotros que el Espíritu Santo es Dios. Y leo el texto: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más. ¿Qué nos está demostrando el texto? Que la Torá no es universal, que el nuevo pacto no funciona como una imposición legal. El nuevo pacto, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es para todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vuelvo a decir, el Espíritu Santo no lo permitió. Dios mismo no lo permitió. Pastor. Venga. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos gozando. Y vamos, hermano, a un texto que quiero que lo interpretes bien, ¿vale? ¿Cómo interpretan Gálatas 2:16 cuando afirma que nadie es justificado por las obras de la ley? Lo leo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Adelante. Uy. Esta pregunta realmente, si ustedes hacéis a un judaizante, prácticamente destruyes su doctrina. ¿Cómo interpretan los judaizantes Gálatas 2:16? Que dice que nadie es justificado por las obras de la ley. Aquí el apóstol Pablo, prácticamente, pastor, y a los que nos están escuchando, destruye a los que son judaizantes. ¿Por qué? En el mismo texto vamos a determinar que
el apóstol Pablo repite 3 veces, no por obras de la ley. Aquí el apóstol Pablo no deja ningún margen interpretativo, sino el apóstol Pablo dice claramente que nadie, absolutamente nadie puede ser justificado por la ley. ¿Por qué? Porque Gálatas 2:21 dice, entonces por demás murió Cristo. Si ustedes, hermanos, por alguna situación se dejáis convencer con una doctrina tan errada como esta, ustedes están desechando al Hijo de Dios. Ustedes están desechando a Dios mismo. Ustedes están contradiciendo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ni Jesús, ni el Espíritu Santo, ni los apóstoles, nadie está diciendo o nadie está mandando lo que ellos están pretendiendo hacernos creer. Esa sería mi respuesta, querido pastor. Muy bien, muy bien. La verdad, hermano, es que, sin embargo, hay un texto en la Biblia que me encanta, en Romanos, cuando dice, justificados pues por la fe, no por la ley, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, es la justicia imputada desde el Calvario que nos hace salvos. Aleluya, porque Cristo ha sido nuestro sustituto. Lo que yo me merecía se lo llevó Él, y lo que Él se merecía me lo llevé yo. ¿Qué se llevó de mí? Se llevó mi pecado, se llevó mi maldición. Oh, se llevó, hermano, gloria al Señor, mi muerte, se llevó mi desamparo. Dios mío de mi vida. Cristo ha pagado todo mi pecado para que ya nadie me pueda acusar. Aleluya. Por tanto, hermanos, creamos en Jesucristo. Él es la vida eterna. Él es el Dios verdadero. Gloria a Jesús. Venga, otra pregunta, hermano, que me estoy gozando de verdad. La pregunta sería, si guardas la ley, no es para salvación, ¿por qué se enseña como algo necesario o superior espiritualmente? A ver. Wow. Dicen ellos, hermano, que guardar la ley no es para salvación, entonces ¿por qué enseñan como algo necesario o superior espiritualmente? Muy bien, esto es muy interesante, porque siempre vais a escuchar que el lenguaje de ellos es que ellos están conociendo la verdad, que ellos están yendo a la raíz, ¿vale? Y esto se llama, un término, es elitismo espiritual. ¿Qué es el elitismo espiritual? Que hay 2 tipos de cristianos. Cristianos comunes, que vendría a ser nosotros, en la cual incluso nos dicen que nosotros somos romanos, ¿vale? Y cristianos de raíces, que ellos se autonombran que son cristianos de raíces, ¿vale? Y eso evidentemente, esta afirmación contradice el Evangelio. ¿Por qué contradice el Evangelio? Porque el Evangelio dice que todos somos completos en Cristo. Pastor, ¿puede leer Colosenses capítulo 2, versículo 10, por favor? Colosenses capítulo 2, versículo 10. Colosenses 2:10. Y vosotros estéis completos en Él, gloria, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Ese es el texto? Sí, ese es el texto. Ese es el texto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el texto? ¿Vale? Aquí vemos claramente que la espiritualidad bíblica no se mide, por calendarios, por comida, o cómo te puedas vestir, o cómo puedas hablar, sino la espiritualidad se mide
por la vida en el Espíritu Santo. A mí no me va a ser más santo si dejo de comer mariscos. No voy a ser más santo si dejo de comer jamón, ¿vale? Porque si se tratase de eso, mira, yo comería zanahorias y prácticamente sería un hombre santo. Pero no me enseña eso el texto. Si dejas de comer cerdo o comes cerdo, igual vas a tener los apetitos de la carne. Lo que nosotros nos hace santos es ir a Cristo. Ir a hacer que el mismo Espíritu Santo de Dios nos vaya transformando nuestras vidas. Pastor, ¿qué puede decir al respecto? Sí, el propio Cristo, nuestro Maestro, nos dijo, no lo que entra contamina, ¡Wow! sino lo que sale. Lo que sale. Amén. Ahí está, no lo que entra contamina. Tanto, hermano, eso es lo que contamina. Lo que contamina son, hermano, la maldad que pueda salir de tu corazón y hacerla tuya propia, porque del corazón salen todas las cosas. Pero tú puedes privar a tu corazón que salgan malas cosas a través de la fe en Jesucristo. Porque el que nace de nuevo no practica el pecado, no sale de él cosas malas. Aleluya. Y cuando las hace, se duele en el corazón. Ese es el verdadero evangelio. Porque yo digo siempre y lo digo con todo mi corazón, ¿qué es cumplir la Torá? Tanto ellos de la Torá. Si el propio Cristo radica en dos mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Con eso no tan solo cumples la ley, sino que la sobrepasas. Aleluya. Y decía, y la verdad, hermanos, que el mandamiento que decía, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, pero Cristo nos dio otro mandamiento, el nuevo mandamiento. ¿Sabes cuál es el nuevo mandamiento? El nuevo mandamiento, amarás a tu prójimo como yo os he amado. Amén. ¿Hasta dónde nos amó Cristo? Hasta la muerte. Amén, gloria a Dios. Eso es. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Como dice la Torá, 7 veces. 70 veces 7, 499. No. La Biblia te enseña claramente que no es eso. Tantas veces como Dios te perdone, perdona a tu ofensor. Y mira que metes la pata, ¿eh? Eso es evangelio, eso es Biblia y eso es de Dios. Y cumpliendo todo eso, aleluya. Espera un poquito. Cumpliendo todo eso, cumplimos toda la ley de Dios que es en Cristo, que me liberó de la ley de la esclavitud para ser libre en Cristo. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Amén, gloria al Señor. Bueno, seguimos con otra pregunta, hermano. Y algo más para añadir, pastor. Sí, hermano, adelante. Claro, Jesús dijo, mira, Jesús ha ido más allá todavía, porque la ley fue escrita en piedra, pero Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. Y Jesús dijo, la ley dice, no matarás, pero yo os digo, si tan solo vosotros odiáis a vuestro hermano, vosotros sois homicidas. Y la Biblia dice que ningún homicida entrará al reino de Dios. La ley es espiritual. Eso quería añadir, pastor. Sí, porque piensan que el evangelio es más débil. No. La ley condena los hechos. La gracia condena las intenciones, que es más profundo. Oh, gloria a Dios. Amén. ¿Qué se piensan ustedes? Ay, Dios mío. Es que no sé. Es que piensan que no, al revés. Pero qué bueno, cuando yo amo a Dios, santo. Las intenciones malas se quedan ahí bajas, quitadas. Amén. Porque la ley del Espíritu me ha liberado de la ley de la carne. Aleluya. Para no ser sometido. Ese es el poder del nacer de nuevo. Amén. Aleluya. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Wow. Amén. Gloria al Señor. Señor, gloria a Dios. La sexta pregunta. ¿Por qué Pablo llama? Vamos a decir otra vez, pero bueno.
¿Por qué Pablo llama anatema a quien predica otro evangelio? Eso lo dice en Gálatas 1:8-9 que le hemos leído antes. A ver, vamos, Vale. vamos, porque quiero leerlo. Antes le hemos hecho de pasada. Léalo. Sí, hermano, es mejor porque a mí me encantan las escrituras. Amén. Aquí, a ver, Gálatas, qué bueno. Aquí está. Gálatas 1:8-9 dice la Biblia: no es que haya otro, estoy hablando desde el 7, no es que haya otro, sino que hay alguno entre ellos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si uno de nosotros o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Adelante, hermano. Uy. Este pasaje indudablemente es muy fuerte. Ahora, ¿por qué añadir ley al evangelio? ¿Por qué predicar otro evangelio? Nos lleva a una condenación tan fuerte. Porque si tú añades algo al evangelio de Jesucristo, en este caso la ley, prácticamente nos va a destruir. Nos va a destruir. Ahora, no importa si tú usas palabras en hebreo, no importa si tú citas la Torá, no importa si dices creer en Jesús, porque si tú predicas otro evangelio, estás alterando la base de la gracia. Y esto el apóstol Pablo lo dice claramente, que alterar la gracia de Cristo, predicar otro evangelio, otro mensaje que ni Jesús, que ni los apóstoles enseñaron, estamos bajo el juicio divino. Y eso significa anatema, estar bajo el juicio del mismo Dios. Y Pablo aquí no suaviza tus palabras, sino dice claramente: maldito aquel que predica otro evangelio diferente al que nosotros les hemos enseñado. Pastor. Sí, vamos a otra pregunta. Es algo que hemos hablado, pero bueno, se matiza ahora mejor. ¿Cómo explican que Pablo diga que la ley fue el ayo o el maestro? Ayo y maestro es lo mismo, hasta Cristo. Está en Gálatas 3:24, donde dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, al fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Toma. Amén. Adelante. Estas preguntas, evidentemente, los judaizantes no van a poder contestar. A ver, el ayo no es el padre, no es permanente, sino tiene fecha de caducidad. ¿Vale? ¿Por qué fecha de caducidad? La ley tenía una función temporal, y esto nosotros debemos de entender. Y además, pedagógica. Por eso claramente lo que dice el pastor, estoy muy de acuerdo. El ayo es nuestro maestro, la ley es nuestro maestro. Una vez que llega nuestro Señor Jesucristo, seguir bajo el ayo vendría a ser una inmadurez espiritual. Por eso nosotros tenemos que tener las cosas muy, muy concretas en nuestra vida. O eres de Cristo o no lo eres. O como dicen, ¿no? O eres del Real Madrid o eres del Barcelona, pero no puedes estar ahí en el medio. ¿Entiendes? En cambio, nosotros somos de Cristo, porque en Cristo tenemos libertad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Nosotros estamos en la verdad de Cristo. Y hermanos,
no nos dejemos engañar por estas doctrinas falsas. Pastor. La verdad es que ¿para qué voy a disfrutar de la sombra si tengo el original? Amén. ¿Para qué? Si es que la ley te llevó a Cristo, ¿para qué quiero otra vez el maestro si tengo el original? Tengo lo verdadero. Tengo al que me ha hecho perfecto. Mientras que la ley ningún sacrificio hizo a nadie perfecto. Pero en Cristo un solo sacrificio nos ha hecho perfectos, dice Hebreos. ¿Para qué quiero ir otra vez? Aleluya. Ay, Dios mío. Gloria al Señor. La verdad es que esto que estamos haciendo es sin poder comentar. Es un coloquio cerrado. Me ha preguntado un hermano mío por WhatsApp, y es que esto es un coloquio cerrado, porque no quiero que comenten nadie, sino que escuchen, porque estamos descubriendo las falsas doctrinas. Hoy estamos hablando de los judaizantes o de raíces hebreas. Otro día hablaremos también acerca de los unicitarios, y también otra vez hablaremos también de los testigos de Jehová, hermano Casa de Dios. Queremos descubrir todas las falsas doctrinas para que vean, hermano, que la Biblia es lo verdadero. Hay que ser bíblicos, y eso es lo más importante. La Biblia es la que tiene que hablar hoy y la que tiene que justificar la fe que usted tiene, ¿vale? Eso es. Amén. A ver. Octava pregunta. Si el creyente debe de guardar la Torá, ¿por qué Pablo advierte que el que se circuncida queda obligado para cumplir toda la ley? Esto está en Galatas 5:3, vamos a leerlo, hermano. Sí. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis, que es por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué tremendo. Adelante, hermano. Esto va a sonar un poco fuerte, porque lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es muy contundente. Porque el que se circuncida queda obligado a cumplir toda la ley. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Hoy mismo están obligando a circuncidarse. ¿Vale? Hoy mismo. Piensan que... Bueno, no quiero ir más allá. Ahora, para esas personas que se circuncidan, lo primero es que la Torá no es un buffet, señores. La Torá o cumples todos los mandamientos o no lo cumples ninguno. Y claramente Santiago dice que si tú fallas en algún mandamiento, en uno solo, ya eres culpable de todos. Aquí no se puede escoger. No se puede decir, estas fiestas sí y estas fiestas no. Este sacrificio sí y este sacrificio no. Este sábado sí, la ley civil no. Aceptar la ley como pacto es igual a aceptar todo el sistema, inclusive con sus maldiciones incluidas. Por eso a mí me da pena que un judaizante quiera obligar a un cristiano a que se circuncide. Y vuelvo a decir, si tú te circuncidas, tienes que cumplir toda la ley, o si no, estás bajo la maldición de la ley. Vosotros, ahí os dejo a que escojáis, o Cristo o la ley. Pastor. Ahí está, es que entonces no hay nadie que pueda cumplir toda la ley. Es que no hay nadie que cumpla toda la ley. Por tanto, la ley te hace maldito. Así de claro. Si no puedes cumplir toda la ley por circuncisión, que te estás obligado a guardar la ley, y si no la cumples, entonces la maldición de la ley viene sobre ti, porque no hay ni tan siquiera uno que pueda cumplir la ley. Qué bueno, Dios mío, ayúdanos, Dios. A ver, otra, novena. ¿Por qué Pablo afirma que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Gálatas 3:13. Vamos a leerlo, para que vean. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, sustitución.
Cuidado, Él cumplió la ley. Pero sin embargo, al llevar todas nuestras cargas por sustitución, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, por nosotros se hizo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Uf, madre mía, ese texto, pastor, ese texto es precioso. Yo pienso que ese texto debemos colocarnos frente al espejo cada mañana y darnos cuenta de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Ahora, ¿qué significa que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? La ley no solo manda, también condena. Y si vosotros pretendéis guardar algo de la ley, vosotros mismos estáis bajo la misma condenación de la ley. Cristo, para nosotros los cristianos, esto debemos de gozarnos, decir: Señor, gracias por tu amor inmerecido. Cristo tomó la maldición. Cristo cumplió la ley, como dijo el pastor. Cristo nos liberó al creyente de ese sistema legal. Volver a la Torá es volver a lo que Cristo ya cargó. Yo pienso que las escrituras, pastor, mira, no estamos haciendo ninguna interpretación privada. Lo único que estamos haciendo es leer la palabra. Y la palabra se va explicando sola. Por eso yo dejo a voluntad de cada persona si queréis estar bajo la libertad de Cristo o bajo la maldición de la ley. Que estos sí te van a llevar. Pastor. Sí, vamos a ver a la siguiente pregunta porque tenemos muchas todavía. A ver si nos da tiempo. Y si no, hacemos otro. A ver. ¿Cómo armonizas o cómo armonizan Colosenses 2, 16, 17? Vamos a leerlo. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiestas, luna nueva, días de reposo, todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo, pero es del cuerpo de Cristo, y nadie os prive. A ver, eso es. 2 Colosenses, ahí está. ¿Cómo armoniza Colosenses 2, 16, 17? Ahí está, con la obligación de guardar fiestas, sábados, comidas, todo eso. ¿Cómo se armoniza? Porque es que no lo entiendo, de verdad, a veces. Adelante. Vale, bueno, no olvidemos que esta pregunta es para los judaizantes, ¿no? Entonces, un judaizante, ¿cómo armoniza Colosenses 2, 16, 17? Claro. Con la obligación de fiestas y sábados que ellos pretenden que nosotros cumplamos. Aquí el apóstol Pablo es clarísimo y nos dice a nosotros: nadie os juzgue, ni raíces hebreas, ni judaizantes, ni los mismos judíos tienen el derecho de juzgarnos a nosotros. Ahora, ¿por qué dice que es sombra? No olvidemos que todo lo escrito en la ley, hermanos, es la sombra de lo que tenía que venir. ¿Quién? Cristo. Cristo es la realidad. La ley es la sombra. Y la ley va a apuntar siempre ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Si vosotros pretendéis retroceder, querer cumplir la dieta kosher, querer cumplir el Shabbat, etcétera, etcétera, vosotros mismos estáis retrocediendo a esos rudimentos de la ley. Y claramente el apóstol Pablo insiste que es solamente esto una sombra, que nuestro Señor Jesucristo es la realidad. Insistir en las sombras cuando ya llegó el cuerpo es despreciar la plenitud de Dios que nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Vaya, pues una bendición del cielo, una explicación muy buena. Vamos a ver. Vamos a entrar en Hebreos, ¿vale? Y nos dice: ¿por qué Hebreos dice el antiguo pacto es obsoleto, envejecido? Y eso lo dice Hebreos 8:13. Al decir el nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo
y se envejece está próximo a desaparecer. Aleluya. Qué bueno. Muy bien, gloria a Dios. Vale, porque Hebreos dice que el antiguo pacto es obsoleto. La palabra obsoleto, hermanos, ¿vale? No la inventó la iglesia como ellos pretenden decir, sino esa palabra está escrita en la misma Biblia. Si el pacto es viejo, evidentemente ese pacto no gobierna, ese pacto no define, ese pacto no regula lo que vendría a ser al cuerpo de Cristo que somos nosotros, sino el nuevo pacto, ¿vale? El nuevo pacto que es Cristo Jesús. Y hay un texto muy, muy interesante, Jeremías 31 creo que es, en la cual habla del nuevo pacto. Sí, esa es la siguiente pregunta que tengo también, ¿eh? Vamos a contestar las dos. Vale, muy bien. No salta. Sí, pero que son parecidas. Sigue ahí. ¿Puede un pacto ser eterno a la vez que es reemplazado por uno nuevo? Muy Esa bien. es la siguiente pregunta, que va también con este. O sea, contesta las dos porque van todas de la mano. Muy bien. Cuando hablamos del nuevo pacto, esto ya estaba profetizado en el Nuevo Testamento. O sea, no es pacto renovado, es nuevo pacto. Como pacto. Dicen ellos, pacto renovado no, es nuevo pacto. Es nuevo pacto. Es nuevo pacto. Y eso lo dijo Cristo, ¿eh? Lo dijo Cristo. ¿Puede leer Jeremías 31, pastor? Sí, lo voy a leer, hermano. Del 31 al 34, porque no solamente este nuevo pacto habla de Judá y habla de Israel. Ojito. Y ya está aquí. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Ay, Señor mío. Ay. Vale, mira, este Jeremías 31 es claro. Habla de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, el Señor mismo, Jesucristo mismo, lo instituyó en lo que nosotros conocemos la cena del Señor. Ese es el nuevo pacto en la cual está en su sangre. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, este es mi cuerpo, tomando el pan, y luego, esta es mi sangre. Este sería el nuevo pacto. Pero este pacto el pacto de gracia y misericordia. Sí, el pacto de gracia y misericordia. Exactamente, pastor. Y es más, ese pacto es eterno. Ya lo dice Jeremías 31. Eterno en hebreo es un pacto sin fin. Y ese pacto Jeremías lo anuncia. Y dice, es más, Jeremías dice, no el mismo pacto. No es el pacto antiguo, sino es un nuevo pacto. Y esto nosotros debemos de tomar esto claramente y recibirlo y creerlo. Por eso yo siempre hago un hincapié en una cosa, pastor, que todo lo que Jesucristo hizo ya estaba profetizado. Por eso el apóstol Pablo habla de su muerte según las Escrituras y de su crucifixión y de su resurrección según las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Este es el Evangelio. Y vemos claramente que en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado todo acerca de lo que había de venir. Y este nuevo pacto lo instituye el Señor, y también el libro de Hebreos nos habla y nos da luz sobre este tema. Pastor.
Amén. Vamos a seguir, hermano. La verdad, hermano, es que me llama mucho la atención en Gálatas, cuando dice que Pablo se opuso públicamente a Pedro, cuando este Pedro quería judaizar. ¿Me puedes explicar algo de eso? Vale. Cuando lo coge cara a cara y dice, eres digno de condenar. Adelante. Vale. Gálatas 2, capítulo 11 2, al 14. ¿No? Si quieres te lo leo, hermano. Vale, perfecto. Yo si quieres te lo leo, lo tengo aquí, para que vean que todo lo que decimos es Biblia, hermanos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, les resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniese alguno de la parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Amén, gloria a Dios. A ver. 1. Según el texto. Yo voy a hablar según el texto. Para el apóstol Pablo, judaizar no es un asunto sin importancia. Pedro no negó a Cristo, pero su conducta, negaba el Evangelio. Vuelvo a hacer hincapié en esto. El apóstol Pedro no negó a nuestro Señor Jesucristo, pero su conducta negaba el Evangelio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está mostrando el apóstol Pablo? Que judaizar es hipocresía. Judaizar es hipocresía. Judaizar es distorsionar la verdad del Evangelio. Y esto es, imagínense vosotros, un apóstol, el apóstol Pedro, en la cual Pablo tenía que corregir. ¿Por qué? Porque él estaba siendo hipócrita. Estaba evidentemente con su conducta negando lo que vendría a ser el Evangelio de Cristo. Porque no olvidemos, amar a Dios. El texto bíblico, porque nos hemos olvidado del 14, que es importantísimo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Exactamente, madre mía. Por eso dije, judaizar es hipocresía, pastor. El judaizar distorsiona la verdad del Evangelio de Jesucristo, y debemos nosotros de tener muy en cuenta en esto. Muy bien. A ver, siguiente pregunta, ya vamos en la 14 ya. Esto le hemos dicho algo, pero bueno, matiza un poquitín. ¿Es la justicia por fe suficiente o necesita ser completada por la observación de la ley? Vale. Muy bien. Bueno, seré más breve. Romanos 5:1, claramente el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe. Nosotros somos justificados por la fe. Ahora, si supuestamente hay que completar algo a esto, eso no es justicia, sino vendría a ser una deuda. La fe en Cristo no necesita ningún suplemento. La fe en Cristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo, ya lo hizo en la cruz por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque Él ya pagó el rescate. Eso sería, pastor. Muy bien. Que esto se completa aquí, que me gusta mucho, que antes he dicho algo. ¿Cómo explican que Abraham fue justificado por la fe antes de la ley? Y eso está en Gálatas 3:6. Ese es tremendo, hermano. 3:6. Y dice: así Abraham creyó a Dios, no creyó en Dios, creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los de la fe, estos son hijos de Abraham, y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Wow, este texto es precioso, pastor. Mira cómo el apóstol Pablo va a la raíz de todo, al origen. Y ese es el origen, Abraham. Abraham, uno, no tenía Torá. Abraham no guardaba ninguna fiesta. Abraham no tenía un sábado mosaico. ¿Esto qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que la salvación siempre fue por fe y no por la ley. Gloria a Dios. Yo pienso que hasta ahí, pastor, ¿no? Ahí lo cerramos. Sí. Sí. A ver, siguiente pregunta. ¿Por qué Pablo dice que volver a la ley es volver a los débiles, pobres y rudimentos? Eso lo dice Gálatas 4:9. Hemos hablado siempre algo, pero aquí matizamos más bien. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Muy bien. A ver, sí, esto es muy interesante. La ley no es mala, ¿vale? No quiero que vosotros me malinterpretéis, sino porque la ley no puede salvar a nadie y la ley no puede perfeccionar a nadie. Volver a la ley es, lo que dijimos anteriormente con el pastor, es retroceder. Volver a la ley sería cambiar la libertad por esclavitud. Y eso lo dice explícitamente las Escrituras. Y eso es lo que nos está enseñando, en la cual está diciendo débiles y pobres rudimentos. Volver a eso sería retroceder nuevamente a la ley y dejar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pastor. Sí, a ver, hay otra pregunta aquí que me gusta. ¿Puede alguien negar la suficiencia de la cruz sin caer en otro evangelio? Eso es fuerte. Uy. Qué tremendo. Vale, es que esto, ¿puede alguien negar la suficiencia de la cruz sin predicar otro evangelio? Es que esto es, evidentemente no. Cualquier cosa que se diga, Cristo más algo, esto ya no es para mí, ya no es un cristianismo bíblico. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Yo no necesito más, solo necesito lo que Cristo hizo, evidentemente, en la cruz del Calvario. Pastor. Sí, hay otra que me dice aquí. ¿Qué significa realmente? O si no, dice, la verdad es que la ley es santa, justa, buena, pero incapaz de salvar. ¿Qué nos puedes decir? Exactamente. Claro, porque es buena la ley, lo que pasa es que yo no puedo cumplirla. Sí. La exigencia es tremenda. Sí, es que es así. Bueno. La ley, ¿qué nos revela la ley? La ley nos revela el pecado, pero la ley no nos quita el pecado. Eso debemos de entender. Es como el espejo, que te descubre, pero no te hace nada. Correcto, exactamente. Es como si nosotros nos viéramos en un espejo. El espejo nos refleja nuestra suciedad, pero el espejo no te va a limpiar. Pero si nosotros vamos a Cristo, es Cristo que nos va a limpiar de todo pecado. Por eso la ley te dice debes. Cristo te dice te lo pago. Cristo pagó todo. Amén. Gloria a Dios. Claro, porque la ley era como el espejo, que solo descubre las faltas que hay en ti, pero que es de la gracia, que es como el agua, que al mismo tiempo que te refleja tiene el poder para limpiarte. Esa es la gracia de Dios. ¿Qué nos puede decirle la ley? Que la ley condena al mejor hombre del mundo porque no imita siquiera uno bueno, pero la gracia indulta y perdona al peor hombre del mundo. Eso es gracia. Ay, Dios mío. La ley condena a la mujer adúltera a ser apedreada. Cristo tenía suficientes piedras para apedrearla, pero Cristo le dijo:
mujer, nadie te condenó, dice nadie, dice, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Eso es lo que hace la gracia. Vete y no peques más. Y Yo lo que quiero dijo estar en la Jesús, gracia. pastor, lo que dijo Jesús, quien esté libre de pecado, tire la Que primera tire. piedra, ¿eh? Madre mía. Ahí está, hermano. La ley condena al ladrón de la cruz a morir, mientras que la gracia en el último minuto. Amén. Y no hace falta que marche Juan ni Luis, que somos nosotros, a predicar lo que es la justificación, la redención, la santificación. No. La gracia en el último minuto se lo lleva para el cielo. Así de claro, hermano. Así Qué es, bueno. pastor. Quiero decirte que el día de la muerte del ladrón de la cruz fue el día de su nacimiento. ¿Qué te parece? No, es que esto es precioso. Qué tremendo. Es precioso. El día de su muerte fue el día de su nacimiento. Ese es el poder de la gracia. La salvación del último minuto. Gloria a Dios. Amén. Me encanta la gracia de Dios. Venga, otra pregunta que me emociono. ¿Cómo distinguen entre identidad cultural judía y requisito doctrinal para la Iglesia? Nos quedan ya dos preguntas, esta y otra, ¿eh? Venga. La diferencia entre identidad judía cultural y un requisito doctrinal, esto es muy interesante. Aquí el apóstol Pablo nunca prohíbe la cultura, ¿vale? No prohíbe las costumbres, no prohíbe la identidad étnica, ¿vale? Pero yo siempre dije una cosa antes de conoceros a vosotros. Yo soy un claro admirador del pueblo gitano. ¿Por qué? Porque el pueblo gitano tiene identidad, el pueblo gitano tiene cultura y sobre todo el pueblo gitano es temeroso de Dios. Y aquí el apóstol Pablo no está prohibiendo esto, pero sí prohíbe imponer, en este caso ya que estamos hablando de la ley, sí prohíbe el apóstol Pablo imponer la ley como una norma espiritual. Ahí es la cuestión. Que a nosotros, quieras o no, nos están cambiando no solamente nuestra identidad como pueblo, puede ser gitano o cualquier pueblo, sino nos están cambiando inclusive nuestra identidad que somos en Cristo Jesús. Amén. Yo quiero que vosotros tenéis en cuenta, que os fijéis en vuestro espejo y miréis quiénes son ustedes. Gitanos, orgullosos de su cultura, de sus costumbres, de su identidad étnica, y hijos de Dios, temerosos de Dios. No dejen, con esto voy a terminar, no dejen que nadie le robe ese tesoro que vosotros tenéis. Que nadie os engañe. Que no vengan con esas fábulas judaicas y quieran borrar no solamente del libro de la vida a vosotros, sino borrar vuestra propia identidad de ser algo que pretenden no ser. Hebreos, judíos, israelitas, lo que fuese. Ustedes tenéis una cultura, unas costumbres y una identidad que Dios puso en su pueblo. Pastor, con eso yo creo que ya quiero finalizar. Sí, ya. Para no cansar mucho. No, solo había una última pregunta que tienes que contestar. Vale, pastor. Acerca de Claro esto que sí. del pueblo gitano, que nos están obligando a creer si somos judíos. No se sabe originalmente de dónde salimos. Que tenemos muchas cosas hebreas, pues sí puede ser, pero eso no quiere decir que porque yo sea hebreo, deja de serlo, yo soy más bendito. Eso no es así. Yo he alcanzado la mayor bendición que un hombre puede tener, y es ser hijo de Dios. No hay más. Amén. Un siervo dijo, es que si soy hebreo tengo más bendición. Usted no tiene más bendición si es hebreo, no lo es. Usted tiene la mayor de las bendiciones. Hemos sido bendecidos en Cristo. Y no hay más. Esa es la mayor bendición. Sea hebreo, sea gentil, sea gitano, me da igual. El que cree en Jesucristo tiene la vida y se acabó. No hay mayor bendición que la de Cristo. Y la última pregunta, que la tienes que contestar porque es maravillosa. Ellos creen que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, o una en la extensión del judaísmo rabínico, como que la Iglesia es la extensión del judaísmo.
Vaya madre mía, vale. A ver, la iglesia... Esta la tienes que contestar porque es que estoy enfadado con una persona y quiero... A ver, adelante. Nosotros... Enfadado no, tengo celo de Dios. Eso Amén, sería. gloria a Dios. Yo no me enfado con nadie. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, su iglesia, aquella iglesia por la cual Cristo dio su propia vida, ¿vale? La iglesia no es Israel, esa Israel nacional, ¿no? Como país. La iglesia no es un judaísmo reformado, no lo es. La iglesia no es una Torá renovada como nos quieren hacer creer, ¿vale? Nosotros no caigamos en algo, en doctrinas de hombres. Jesucristo mismo dijo, vosotros invalidáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición o por tradiciones por vuestra enseñanza. Y aquí evidentemente nosotros no estamos pretendiendo ser prosélitos del judaísmo. Nosotros tenemos una identidad y esa identidad se llama Jesucristo. Y nosotros debemos de defender, de amar a mis hermanos, de defender este evangelio que Dios nos ha regalado con su sangre. Es un regalo que nosotros no podemos despreciar, no podemos pisotear la sangre de Cristo, sino debemos nosotros de amarla, respetarla y ser fiel a estos principios que Dios nos ha dado. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Pastor. Pues nada, pues hasta aquí se podía hablar más de este tema, pero bueno, somos la iglesia, somos la asamblea de Dios también, hay que ver también, la asamblea, somos el reino de Dios establecido por Cristo, que el que nace de nuevo entra dentro del reino de Dios. Somos lo que somos en Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor. Bueno, ya ha entrado el Liber. Vamos a ver que entre nuestro hermano Silva, a ver si está por ahí Silva, igual no está. Vale, hasta que entre, yo quiero decir una cosa, que añadir algo, ¿no? Sí. La iglesia, si ustedes ven el libro de Hechos, la iglesia se reunía el primer día de la semana, es domingo. Domingo, iglesia, el primer día de la semana es domingo, acordaos. Ojito, la iglesia recogía las ofrendas el primer día de la semana, domingo. Y tomaban la Santa Cena el primer día de la semana, ¿verdad? Exactamente, pastor. Tomaban la Santa Cena el primer día de la semana. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Y por eso Jesús dijo, yo soy el Señor del día del descanso. De reposo. De reposo. Amén. Así que, amén, que nadie te diga, no, que la iglesia católica, no. Es Cristo y los apóstoles que han definido ese día, porque ese día resucitó nuestro Señor y Salvador. Pastor. Amén, amén. Pues nada, hasta aquí este coloquio. Aleluya. Ñoño mío está ahí, su hermano, a ver si lo veo. Es que no lo he visto. A ver si está por aquí. Es que no lo veo. No lo veo. No veo al hermano. Pero bueno, ha sido también por la moderación de nuestro hermano, aleluya, que hemos estado también, nuestro hermano Silva. Y bueno, quiero dar gracias a Dios por todo lo que habéis estado ahí. Hemos sido respetuosos, no hemos nada, te ves siempre con mucho respeto y todo Biblia. Aquí no nos hemos desviado de la Biblia, todo Biblia. Y eso es lo más grande, hermanos,
quiero que se descubra lo falso. Tenemos al verdadero. Me encanta, hermano. Tenemos a Cristo. Y teniendo a Cristo hemos cumplido toda la Tanaj de Dios. Por tanto, hermanos, vamos a hacer otro coloquio, si Dios quiere también cerrado, acerca de los unicitarios. ¿Te parece bien? Casa de Dios, hermano. Claro que sí, pastor, claro que sí. Sí, a ver si para la semana, yo ya lo voy anunciando para la semana que viene. Aleluya. No, es que hoy no contesto. Yo siempre contesto preguntas, pero hoy era un coloquio diferente. Entre la semana yo haré un coloquio mío, ¿vale? Pero esto es un coloquio que hemos puesto de acuerdo entre nuestro hermano Juan y yo, hacer este coloquio para descubrir nada más. Y para, con la Biblia, quitar toda falsa doctrina, pues dice la Biblia que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Y eso es lo que queremos. Quiero vacunar a aquellos que creen en Cristo. ¿Estáis en el verdadero? No hace falta añadir más de lo que hay. Estás en la mayor bendición que un hombre puede recibir en esta vida. Estás en Cristo. Y si eres en Cristo, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas sus cosas son hechas nuevas. Por tanto, el próximo coloquio, que ya lo voy a empezar a anunciar, pues será entre sábado y domingo, que es cuando el hermano puede. Entonces lo haremos a esta misma hora. ¿Le parece bien, hermano? Sí, sí, excelente, pastor, excelente. A las 9:30 ya prepararemos las preguntas y todo. Aquí, hermano, ¿y por qué no has hablado más? ¿Por qué no? Porque estaba ya para preguntar, y a mí me da igual, hermano, ser moderador que contestar preguntas, pero que todo sea para la gloria del Señor, hermano, y el hermano está muy especializado en estos temas y hay que sacar las virtudes de cada uno para bendición del pueblo, no es para gloria de uno mismo, ahí eso sobra. Aquí nadie se echa medallas ni nada, sino que todo es por la necesidad de mi pueblo, de los que han creído en Cristo, que vivan el Evangelio de verdad. Estás en el verdadero, y si Cristo viene, nos vamos para el cielo. Eso sin lugar a duda. Aleluya. Pero no por ti, sino porque Cristo te justificó. Amén. Por tanto, la próxima vez ya entraremos con los unicitarios, y la próxima vez, porque estamos descubriendo las falsas doctrinas, hablaremos acerca de los testigos de Jehová. Todas sus maquinaciones y todo lo que mal hacen, hermano. Y si sale por ahí alguna falsa doctrina, palo y atrás. Es lo que digo yo siempre. Palo y atrás. Aleluya. Pues nada, despídete, hermano Casa de Dios, porque hay mucha audiencia, y luego ya me despido y terminamos. Adelante. Nada, pastor. Ese texto precioso que lo dijo, Primera de Juan capítulo 5, versículo 20, no quiero que olviden ese texto, hermanos. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Nada, pastor, ha sido realmente precioso. Me he gozado en el Señor. Yo sé que Dios ha actuado en los corazones de nuestros hermanos, y que Dios siga haciendo su obra. Y nada, muy agradecido a usted por darme el privilegio de poder compartir con usted, y muchas bendiciones a todos vosotros. Ahí está. Este vídeo se va a subir a YouTube. Lo subirá el hermano Juan y lo subiré yo también. Esto lo saco yo de aquí y ya se lo paso al hermano Juan, que él lo ponga en su YouTube, y yo también en el mío, para que el que quiera escucharlo de nuevo, pues lo puede escuchar, para que se despeje la mente de toda falsa doctrina, ¿vale? Nada, que Dios os bendiga mucho. Saludos desde el corazón. Adelante, hermanos, que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendiciones del cielo.